Curiosos, ¿cómo andan? El otro día pasé por el monumento al indio, ese que está en Boulevard San Juan, casi Vélez Sarsfield, y había una comunidad de pueblos originarios manifestándose por su derecho al acceso a la tierra, a un ambiente sano, a defender su cultura. Y me imaginé lo difícil que debe resultarles poder pelear por sus derechos en una sociedad como la actual, que los invisibiliza. Muy bien. Hola, hola, bienvenidos a Curiosos por Naturaleza, este programa dedicado a la comunicación de la ciencia en Córdoba. El tema que tenemos para tratar en el Curiosos por Naturaleza de hoy es el estado actual de las comunidades aborígenes en nuestro territorio. Para eso fuimos a hablar con José María Bonpadre, quien es doctor en antropología, a quien se los presento en esta nota. Bien, entonces estamos acá en el bosquecito de la Facultad de Ciencias de la Comunicación por charlar con José María Bonpadre, quien es profe de esta misma facultad. José María, mira, la primera pregunta que tenemos, ¿quiénes son y cuál es la situación actual de las comunidades originarias de nuestro país? Bien. Ahí vamos a hacer una distinción. Primero, en general, una cosa es el concepto de comunidad y otra cosa es el de pueblos indígenas, como para que la gente entienda. Bien. En nuestro país hay aproximadamente unos 36 pueblos indígenas, ¿no?, que se configuran como tal o que se automarcan como pueblo-nación y que uno los puede identificar en todo el territorio nacional, digamos, ¿no? Pertenecen a diferentes grupos étnicos, con los que conocemos habitualmente como comechingones, sanavirones, huichí, mapuches, tehuelches, etc., ¿no? Bien. Y otro lado es la noción de comunidad, que estaría bueno poder aclararla, porque a veces hay imaginarios en relación a una idea de que pareciera que los indígenas viven todos juntos, como si uno generalmente va al campo ¿Y se los encuentra por ahí? Exacto, todos juntitos en casitas unas al lado de la otra. Bueno, en realidad la noción de comunidad, que es una noción que viene de la época colonial incluso y que la antropología ha tomado como muy propia y demás, no refiere necesariamente a vivir juntos y no necesariamente refiere a vivir en el campo. Hay comunidades indígenas que son urbanas, Que están en la ciudad de Córdoba, por ejemplo. de Córdoba, por ejemplo, ahora vamos a poner algunos casos, o en la ciudad de Rosario, etcétera, o por migración, como en el último caso de Rosario, la comunidad COM, que han sido sacados de su territorio y fueron migrando y conformaron un barrio, y tienen prácticas comunitarias, ¿no? No de uso común de la tierra, pero sí en términos culturales. En el caso de Córdoba tenemos la famosa comunidad del pueblo de la Toma, la comunidad Quisquisacate Curacalino Acevedo, la comunidad Suquiazán y demás. Estas comunidades provienen del viejo pueblo de la Toma, que era la palabra que utilizaban, la categoría que utilizaban los españoles en la época colonial para definir el territorio indígena urbano. Bien. ¿No? Por eso habría que diferenciar las dos. En ese sentido, la idea de comunidad, entonces, importa que la gente conozca que la gente vive en la ciudad o vive en el campo y que tienen prácticas de reconocimiento histórico, culturales y demás, y que no necesitan, incluso no necesitan, para despejar dudas, pertenecer al mismo grupo. Puede haber una comunidad con distintos grupos, comechingón, guaraní, etc. Bueno, buenísimo. Entonces nosotros nos vamos a ir un pequeño corte y nos vamos a poner más cómodos y seguimos charlando de esto. ¿Te parece? Franco. Vamos a un corte y ya volvemos, no se vayan. Bien, seguimos en Curiosos por Naturaleza y el tema del programa de hoy es el estado actual de las comunidades originarias. Para eso estuvimos charlando con José María Bonpadre, ya le cambié el nombre al doctor, y bueno, un poco charlando sobre esto, ¿no? El Estado, la escuela invisibiliza de alguna manera a las poblaciones originarias y las posiciona en un pasado remoto y no entendemos cuál es el estado actual de estas comunidades. Vamos a ver entonces la nota completa que hicimos con el doctor en antropología. Bien, seguimos entonces charlando acá con José María Bonpadre acerca de la situación actual de las comunidades aborígenas, principalmente en la provincia de Córdoba, pero también en nuestro país. José María, te queríamos preguntar, ¿cómo es que hemos llegado a esta situación actual, ¿no?, de invisibilidad de los reclamos de las comunidades originarias?
Bueno, el tema de la invisibilidad de los reclamos en el caso argentino es histórico, digamos, porque uno debería ver los distintos proyectos políticos que hubieron en nuestro país durante el siglo XIX y XX en términos de quién es el sujeto indígena. En general el Estado, digamos, si podemos ver que hay política pública sobre los pueblos indígenas, las primeras tendieron a prácticas genocidas, sabemos. Sí, eliminarlos. Exacto. En su momento llamamos las dos campañas militares que oficialmente se llamaron Conquista del Desierto y la Conquista del Chaco, tenía que ver incluso con una continuidad del Estado, los estados provinciales anteriormente hacia fines del siglo XIX, y después políticas muy concretas que sí hubieron durante la pasada centuria, en la cual el indígena no siempre era nominado como indígena. Por ejemplo, en algunos casos, en el caso del peronismo, por ejemplo, si bien se crearon planes particulares para los indígenas, en general el indígena aparecía más marcado o las marcaciones estaban más vinculadas a descamisados, pobres o históricamente cabecita negra. Exactamente, entonces a veces se dibuja la categoría, digamos, ¿no? En otros casos, las políticas desarrollistas que se implementan a partir de los 50 y 60, la idea era también esta idea de que el indígena son grupos pobres, que se ubican en general en el campo, incluso no necesariamente en la ciudad, y que por lo tanto debemos tender políticas a su desarrollo para que se incluyan, ¿no? Esta idea también de inclusión implicaba indudablemente que el indígena no tenía posibilidad como pueblo, como comunidad, de sentarse con los gobernantes de turno para definir su propio devenir, digamos, ¿no? Ahora, formalmente, digamos, en términos de las leyes internacionales que se van a incorporar en nuestro país y que de alguna manera, digamos, son pro-indígenas, para decirlo rápidamente y la gente entienda, las identificamos a partir de los años 80, después con la llegada de la democracia. Ahí tenemos la 23302, que va a crear el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y ahí comienza toda una serie de procesos que desembocan en la formalización en la reforma constitucional del 94, del reconocimiento de la preexistencia étnica, que eso fue resultado de una fuerte militancia de muchos grupos indígenas, y también otras leyes más específicas que fueron apareciendo a lo largo del tiempo, como la 24071, que es la ratificación del convenio 169 de la OIT, que es tal vez el marco jurídico internacional más importante que nuestro país tiene en relación a ese convenio y su ratificación, ¿no? En ese sentido es interesante porque si bien el convenio no se aplica en su totalidad porque habría que reglamentar algunas cuestiones que dice, hay un ítem que a mí me parece que no es poco y que tiene que ver con las luchas actuales de los pueblos indígenas, que es armar protocolos de consulta previa, libre e informada, digamos. Cualquier decisión que el Estado provincial, nacional, municipal, etcétera, pretendan hacer sobre los territorios indígenas, lo primero que tienen que hacer es consultar con las comunidades que allí residen, digamos, sea una o dos, las que fueran. Eso es muy interesante porque el convenio en ese aspecto habilita el protocolo. El protocolo es consulta previa, libre e informada, tiene las tres características. Y eso sería muy importante, digo, porque tiene que ver con que la comunidad indígena se reúne, evalúa, define, debate y después planta posición. Exactamente, digamos, ¿no? Habitualmente este convenio que en principio estaría en vigencia, esta otra parte no está reglamentada. En ese sentido, falta mucho por discutir, porque en definitiva eso permite que las provincias puedan decidir sobre, por ejemplo, lo que nosotros llamamos recursos naturales que están en manos de las comunidades y se generan conflictos porque no hubo un protocolo. Un tema nodal podría ser, hoy día para tirarlo así, vaca muerta, ¿no? El famoso yacimiento, que dicen que es de gas y demás, por su forma alternativa de explotación y demás, ha generado movilización de comunidades indígenas mapuches en Neuquén, que ello ha implicado también que el Estado, debiendo aplicar el protocolo, no lo ha hecho. Entonces eso genera tensiones, digamos. Me imagino. José María, y ahora esta pregunta te la planteo ahora, pero me gustaría que la contestes después de un video que queremos ver. ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentan hoy por hoy las comunidades originarias? ¿Sí? En cuanto a esto de la visibilización de sus derechos y de sus reclamos. Pero antes de eso vamos a ver un tape de José y Diego que estuvieron en el Monumento del Indio, ahí en Boulevard San Juan, justo en una juntada que había de las comunidades originarias para reclamar por varios temas. Vamos a verlo. Diego.
Emilio? Estoy seguro que pasaste un montón de veces acá. Pasé 1000 veces por acá y nunca había prestado atención a este monumento. Todos los 19 de abril, las comunidades originarias se juntan acá y hacen una pequeña celebración para plantear sus reivindicaciones y para tener mayor visibilidad pública. ¿Tenés idea por qué un 19 de abril se juntan acá? No, no sé, porque ahora en un ratito van a llegar las comunidades y representantes de algunos grupos originarios, así que les vamos a preguntar a ellos por qué el 19 de abril y cuáles son las principales reivindicaciones que ellos tienen el día de hoy, si te parece. Hoy, 19 de abril, día importante para todas las comunidades originarias, porque en 1940 Lázaro Cárdenas, presidente mexicano, un hermano aborigen, convoca a los líderes y autoridades de las comunidades originarias. Es por primera vez que se juntan líderes y autoridades de las comunidades. Por eso para nosotros es altamente significativo esa fecha, porque a partir de ahí se empiezan a juntarse en los distintos territorios, en distintas partes del continente, hermanos y hermanas originarias. Por eso nosotros, hace 25 años, acá en este monumento, estamos convocados, nos paramos y presentamos toda nuestra problemática, nuestras luchas, nuestros desafíos, fundamentalmente buscando derechos a la educación, derechos a la salud, esencialmente y fundamentalmente el derecho al territorio, porque la tierra es nuestra madre y como madre nosotros somos sus hijos. La tierra entonces es de los hijos, no es una propiedad privada, la tierra es de todos los hombres y mujeres. Esto nos enseñaron y continuamos con estas premisas. Poco inikuta sikinki, kalmakuna ikuta kuchunku, uyus nikuta zupanku, manatas ni haikak, sapis nikuta wanchita tinkankuchu. Son algunos versos del Popol Vuh que lo puse en mi lengua materna, que dice: arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestros troncos, pero no podrán nunca matar nuestras raíces. Y hoy se cumple esto, porque son 25 años que estamos bregando por instalar que los originarios estamos presentes y con proyección hacia el futuro. Somos pasado, presente y futuro, pero la currícula se encargó de decirnos que éramos únicamente pasado, y no es así, porque están presentes nuestro arte, nuestra espiritualidad, nuestras lenguas, nuestra música, nuestros bailes. Es eso, y hoy queremos reivindicar todo esto. Bien, veíamos entonces, José María, recién a uno de los integrantes de estas comunidades originarias hablando en su propia lengua, y la pregunta es, no sé, ¿se han perdido algunas de estas lenguas originarias en el proceso de culturización de nuestro país, que se llevó a cabo en nuestro país? Bueno, con respecto a la primera pregunta, dado que las comunidades indígenas están atravesadas por diferentes problemáticas, obviamente las luchas que ellos estructuran frente a sus oponentes, sea el Estado provincial, nacional o particulares que invaden renuentemente sus territorios, por lo tanto es distinta. Digo, hay comunidades que están luchando, decíamos, por la recuperación territorial, otras están luchando por las distintas formas de contaminación del medio ambiente, por ejemplo, contra las petroleras. Hay otras que están luchando en ámbitos urbanos, por ejemplo, por el reconocimiento de sus prácticas culturales, entre ellas la lengua, que ahora vamos a hablar un poco. En Córdoba, por ejemplo, está mixturada la lucha en el sentido de que hay, por un lado, comunidades que han interpuesto un recurso de amparo frente a la ley de bosque, entendiendo y denunciando de alguna manera todo el avasallamiento de los particulares en relación a esa práctica y obviamente el aval del Estado en ello. O hay otras que no tomaron posición al respecto, pero sí están llevando a cabo un montón de prácticas en el campo de la educación, por ejemplo, trabajan con escuelas o con el Ministerio de Educación por visibilizar la continuidad histórica de Locomechingón y sus prácticas culturales, digamos. Por eso es muy variado, digamos, ¿no? No obstante, tal vez el eje territorio es el que atraviesa todo, exacto, ¿no? El eje territorio ordena, porque para poder pensar la lengua indígena, la lengua sin territorio no tiene queda, sentido, claro, como una simple práctica, digamos.
Al respecto, como vos bien dijiste, hay lenguas que, entre comillas, han desaparecido. Y lo digo entre comillas porque en algunas comunidades indígenas hay un proceso de revitalización. A veces hay generaciones que no hablan una lengua, por muchas razones, porque a sus abuelos o sus padres les impusieron no hablarla formalmente, los bautizaron con otro nombre incluso. Exactamente. La escuela a la que acudieron era monolingüe y por lo tanto el español o el castellano era la lengua oficial. Y también porque había toda una construcción en los discursos, sobre todo educativos, de que ser indígena era ser atrasado, sucio, inferior, bueno, todo esto que sabemos. Entonces eso también genera una práctica social de decisión, digamos, de que las generaciones que te siguen a vos no tienen que pasar por esto mismo. Claro. Entonces por ahí hay como generaciones que no lo aprendieron y a veces los jóvenes están demandando ya a sus abuelos la revitalización de la lengua. Eso pasa, por ejemplo, en algunas comunidades indígenas como mapuches, por ejemplo, o también en el área chaqueña. En otro caso, en aquellos territorios, por ejemplo, de la actual Argentina, donde hubo presencia colonial, no así el Chaco y Pampa Patagonia, las lenguas estuvieron mucho más comprometidas. Si bien algunas se siguieron hablando, como quechua, aymara y demás, por ejemplo, el cacán en general, la mayoría de los lingüistas consideran que está extinguido. En realidad existen toponimias y en algunas comunidades, he escuchado en algún congreso que hay algunos abuelitos que lo hablarían, pero en general no es una lengua que se habla como, por ejemplo, cuando uno va a las comunidades com, wichí, guaraní, etcétera, que es una lengua entre comillas viva. Bien, ¿no? y aclararos qué es toponimia, como para que tengamos... Bien, la toponimia es... En nuestros paisajes, a veces decimos paisajes geográficos, aunque la geografía ha cambiado bastante, pero digo, paisaje geográfico es un nombre indígena que designa tal o cual cosa en ese lugar donde uno lo reconoce, digamos, ¿no? Que puede referir en sí a un sujeto que vivió ahí, que habitó porque era un paraje determinado, o a una característica natural del paisaje. Sí, o a flora, fauna. Pasa que esas clasificaciones son muy occidentales, no obstante, refieren a eso, digamos, ¿no? A veces hay superposición de topónimos, ¿no? Hay áreas donde hubo circulación de muchas lenguas, donde, como por ejemplo Córdoba, tenemos topónimos Camiart, topónimos Anavirón, topónimos Cacán, topónimos... Comichingón. Sí, exacto, Camiart, Comichingón. Digamos, digo porque los lingüistas en algunos casos no se ponen de acuerdo, digamos, y eso nos está diciendo que hay bastante por investigar todavía. Bien, y políticas públicas, no sé, que de alguna manera revaloricen el legado de nuestras comunidades originarias actuales, ¿existen? Bien, sí. A ver, con la reforma de la ley de educación, o sea, la ley de educación vigente en el país, ahora hay algunas cuestiones también para puntuar, sobre todo desde la Administración Nacional, pero digo, enfatizó, visibilizó y marcó como una modalidad de educación la interculturalidad bilingüe. Bien. La interculturalidad bilingüe tiene que ver con el reconocimiento expreso de una lengua indígena a otra, pensando para pueblos indígenas, ¿no? Porque también podríamos pensar el francés, el italiano, como interculturalidad bilingüe, ¿no? Pero digo, para pueblos indígenas, como una modalidad específica, y se crearon institutos de formación docente, etcétera, para la enseñanza no solo de la lengua en sí, sino además de la cosmovisión, concepción del mundo, etc. Que no es algo fácil. No, sí, porque el imagino. problema ahí es que en muchos institutos de formación docente, que uno ve mucho en el norte argentino, no siempre el maestro habla la lengua. Claro. Entonces a veces están los miembros de la comunidad, ya sea docentes también, y o padres, etcétera, que acompañan, sobre todo las dificultades que hay a los efectos de la traducibilidad. Entiendo. Que es un grave problema eso. No obstante, también habría que pensar y discutir si la práctica en general de esta educación es bilingüe, pero es intercultural, porque es la otra palabrita, porque podría ser monocultural bilingüe, donde hay una hegemonía de la cultura de la cultura occidental sobre la otra. Bueno, eso hay que revisarlo. Actualmente la política del gobierno nacional ha quitado recursos a esto, está tambaleando un poco, esperemos que no sea así, las comunidades están movilizándose para reclamar y bueno, esperemos que en términos de deseo, se fortalezca incluso más de lo que incluso venía haciéndose en unos años en el país. Bueno, José María, la verdad que ha sido súper lindo charlar contigo, ojalá nos veamos en algún otro programa, te vamos a invitar. ¿Por qué no? Bueno, les agradezco. Por favor. Bueno. Nosotros nos vamos al piso, ahora primero un corte y después volvemos al piso con Majo Villario en las noticias de la agencia Unciencia. No se vayan, que seguimos en Curioso por Naturaleza. Seguimos en Curiosos por Naturaleza y ya mismo le damos la bienvenida a Majo Villalba, periodista de la agencia Unciencia. Majo, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Franco. Bien, ¿vos cómo estás? Súper, todo tranquilo. Bueno, me alegro. Franco, hoy voy a contarles acerca de un proyecto que se está desarrollando en este momento entre investigadores de la UNC
y científicos cubanos. Y se trata de la elaboración de una planta de un medicamento de origen natural para combatir la diabetes. Bien, entonces colaboraciones internacionales siempre tienen resultados asombrosos. Contanos un poquito de qué se trata Así esto. es, bueno, y además sobre diabetes, que es un tema muy importante. Hace poco, no sé si te acordás, estuvimos hablando de Las plantillas. plantillas para los diabéticos. En este caso es un medicamento en base a palo de caja, que es un arbusto originario de Cuba, por eso es que están trabajando investigadores cubanos, que parece que tiene propiedades antidiabéticas, porque puede ayudar a reducir la glucosa en sangre. Entonces están trabajando estos investigadores cubanos junto con especialistas en técnica de farmacéutica de aquí de la Facultad de Ciencias Químicas, para producir finalmente este medicamento. Bien, recordemos entonces que hace muy poquito tiempo la Organización Mundial de la Salud dijo que la diabetes es la epidemia del siglo XXI, con un montón de gente que actualmente padece esta enfermedad. Así es, Franco. Bueno, los datos en este sentido son contundentes. Hay 422 millones de personas afectadas por diabetes en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Y además esta cifra en los últimos 35 años se ha cuadriplicado, incluso ya abarca a una población que antes no estaba, que es la población infantil. Esto hay que tenerlo en cuenta y se debe sobre todo a la mala alimentación, sedentarismo, a la obesidad, es decir, todos estos factores. Bien, hay dos tipos de diabetes además. Claro, exactamente, eso te iba a contar. De los dos tipos de diabetes está la diabetes tipo 1, que es cuando el organismo no produce insulina, y la diabetes de tipo 2, que es la que más prevalece. El 90% de estos enfermos tienen diabetes de tipo 2 y justamente este medicamento es para ellos. Es cuando el organismo sí produce insulina, pero de manera ineficaz. Claro. Entonces, este medicamento vendría a tratar la diabetes, que es uno de los problemas más importantes que tenemos últimamente en cuanto a enfermedades, ¿no? Así es, bueno, como te conté antes, es un desarrollo entre investigadores de la UNC y investigadores cubanos, y la idea es hacer de un té, de una infusión originalmente que se hace con esta planta, transformar esto en comprimidos y en remedios que se puedan tomar. Para eso hay un proceso, mira, justo estamos viendo en pantalla. Para explicarlo simplemente, el primer paso sería hervir la planta y obtener esa infusión. Tipo un té, al principio. Claro, tipo un té. El segundo paso es de esa infusión hacer un proceso de secado para obtener un polvo, y el último paso es ese polvo administrarlo, separarlo en estos comprimidos y remedios, que ya se están haciendo ensayos a nivel industrial para que el próximo paso sea por fin comercializar el producto. Bueno, la verdad que buenísimo este adelanto científico por parte de investigadores de la universidad e investigadores cubanos. Sí, porque además los resultados están siendo muy buenos. Se cree que ya tiene niveles de reducción de glucosa en sangre, es decir, propiedades antidiabéticas comparables con los medicamentos que ya se venden en el mercado, y tiene dos ventajas que son fundamentales. Primero, que tiene una alta tolerancia, lo cual es muy importante porque la diabetes es una enfermedad crónica y hace falta que el remedio se tolere. Y además que esa reducción de glucosa no la hace de manera ¿abrupta? Abrupta, exactamente, sino gradualmente, lo cual no produce hipoglucemia, que es muy importante para el paciente. Claro, porque por ahí estos medicamentos que existen en la actualidad lo que hacen es tiene el azúcar muy alto y le bajan ahí a valores subnormales, de Exactamente, hecho. De golpe pasan a tener valores por debajo de lo normal y algunos pacientes no lo toleran bien a eso. Claro. Bueno, entonces este adelanto científico de los... Esperemos que esté pronto, ¿no es cierto? Que esté pronto en el mercado para poder ser utilizado por las personas que padecen esta enfermedad. Majo, yo te invito a ver ahora el ojo curioso, que fueron a la cúspide del campanario del Colegio Montserrat a 25 metros de altura. Vamos a ver qué encontramos. Estamos en Obispo Trejo y Duarte Quirós, en una esquina que es hito de Córdoba, por lo histórico, y es ni más ni menos que la torre reloj del Colegio Nacional de Montserrat. Esta torre fue hecha por el arquitecto Jaime Roca en el año 1927. Estamos ahora aproximadamente a 25 metros de altura, es la parte más alta que tiene el colegio. Y después estamos en presencia aquí del reloj, el protagonista que sería de todo este espacio.
Este reloj, según cuentan los libros y la historia, es traído desde Alemania en la década del 20, mientras se estaba haciendo la construcción, y luego se hace el montaje sobre un banco que tiene aproximadamente el peso del reloj es de 300 kilos, y se pone en funcionamiento por primera vez en la inauguración, y tiene varias particularidades. Primero, que funciona mecánicamente y también tiene una parte eléctrica que lo hace funcionar marcando en los 4 cuadrantes, es decir que es también uno de los pocos relojes, porque la mayoría siempre tienen tal vez un solo cuadrante, y en este caso la torre en sus 4 lados incorpora el reloj. Bueno, otra de las particularidades que tiene es que tiene un sistema de pesas que a partir de cuando van cambiando en cuartos de hora, es decir, cada 15 minutos, suena la campana y cuando son las 12 toca una melodía completa, y también los entendidos dicen que es una máquina muy similar a la de Weinmeister. Bueno, veíamos entonces ahí el campanario del Colegio Nacional de Montserrat. La cantidad de maravillas que tiene la universidad en toda su extensión, hay que descubrirlas a todas. Y el Colegio Montserrat particularmente una fuente inagotable de curiosidades, ¿no? Tal cual, el ojo curioso ha ido varias veces ya al Colegio Nacional de Montserrat de encontrar cosas fabulosas que se encuentran ahí. Así es. Majo, bueno, llegamos al final del programa de Curiosos de hoy. Llegamos al final, yo vengo la semana que viene con más noticias de ciencia. Por supuesto, te esperamos. Nosotros le decimos que, como siempre, esperamos haber estado a la altura de su curiosidad y que nos volvemos a encontrar la semana que viene con más Curiosos por Naturaleza. Chau, chau.